¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Valparaíso, hemos llegado a esta localidad y vamos a conocer la ex cárcel de Valparaíso. Entonces, amigos, hoy les voy a contar la historia de este lugar, la memoria de este lugar, para que no se lo pierdan en el próximo video. Hoy día llegamos y hay como actividades comunitarias. Hoy en día uno ve esto y claro, no tiene nada relacionado con lo que pudo haber sido en su momento una cárcel. Tiene pasto, está bonito. Entonces, hoy les vamos a contar toda esta historia. Hola amigas y amigos del canal. Hoy les contaré sobre la ex cárcel de Valparaíso, un espacio que alguna vez fue símbolo de encierro y que hoy se ha convertido en un centro cultural abierto a toda la comunidad. Antes de seguir, quiero darles las gracias de corazón a todas las personas que hicieron posible esta grabación. Gracias a ustedes, hoy podemos hacer este contenido para todos los que forman parte de esta comunidad de Turner Trek. Dicho eso, prepárense, porque hoy vamos a descubrir la historia de este lugar. Cada rincón tiene algo que contar, así que no te cambies de canal. Entonces, en este centro cultural siempre van a poder venir y encontrarse con este tipo de actividades que se realizan en el interior. Y esto tiene ingreso gratuito, amigos, gratuito. No es necesario pagar entrada y miren todas las actividades que pueden venir a participar, a cantidad de gente. Hoy tengo entendido que hay una cata de vinos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Accedemos a la cata de vino o no? Aún no la encuentro. Sí, que viene chiquillo. También, aparte de la actividad de la cata de vinos, es una actividad de turismo. Están promoviendo el turismo en Valparaíso, por eso están todos estos stands. Ustedes pueden ver que venden pasajes a Mendoza, a Argentina. Por eso hay tanta gente en este lugar hoy día, chiquillos. Pero antes de ser una cárcel, hacia fines de la época colonial, solo existía el polvorín, que era un edificio militar destinado a almacenar pólvora. Fue utilizado como tal hasta aproximadamente los años 1830, cuando dejó de cumplir su función original. Es de hecho la construcción más antigua que se conserva en toda la ciudad del Paraíso, amigos. Miren qué dato más importante. En el año 1844, el gobierno autoriza el uso de este lugar como una cárcel y 2 años después, en 1846, el terreno y sus edificaciones son cedidos a la Municipalidad de Valparaíso con la condición de que aquí se construyera una cárcel moderna. Eso implicó una serie de alteraciones en la estructura original que fueron dando la forma a lo que se convertiría en la cárcel pública de Valparaíso después. Entonces, entre 1846 y 1853 se desarrolla el nuevo complejo carcelario, ya fuera del casco urbano, junto al cementerio del Cerro Panteón que está al costado. En esos años, este lugar era retirado de las viviendas, retirado del centro. En 1888 se realiza la primera gran remodelación y en el año 1906 comienza a operar oficialmente como el principal recinto penitenciario de la ciudad. Albergó principalmente a personas condenadas por delitos comunes en ese entonces.
Durante la dictadura militar entre 1973 y 1990, la cárcel de Valparaíso se convierte en el centro de detención política más importante de la región. No solo albergó a los detenidos por delitos comunes, sino que también recluyó a la comunidad homosexual en la dictadura. Muchos prisioneros fueron trasladados también hacia el campo de detención de Melinca, ubicado en Puchuncaví. Si quieren conocer más sobre Melinca, les dejo en la descripción el link del video que está en mi canal. Y afuera, en la plaza de la cárcel, los familiares tanto de los presos políticos como los detenidos por delitos comunes esperaban para hacer ingreso para ver a sus seres queridos e ingresaban por esta puerta. Y al interior de este recinto existía un patio de los Pimientos, un pequeño espacio de esparcimiento para los presos políticos, ubicado entre el pabellón y el muro que da a la calle Camin. Preguntamos a las personas de este lugar y nos indicaban que era exclusivo para los presos políticos, no se vinculaban con los presos por delitos comunes. Entonces, esta área era el patio que tenían ellos. Si ustedes se dan cuenta, la cárcel tiene 3 niveles. En el primer nivel estaban los delitos económicos. En el segundo nivel teníamos los delincuentes con delitos comunes y en el tercer nivel teníamos a los presos políticos. Entonces ellos estaban en el tercer nivel y este era su área de patio. Bueno, y después de años de funcionamiento, la cárcel cierra sus puertas en el año 1999 como recinto penitenciario. Los internos fueron trasladados a un nuevo establecimiento y el espacio quedó en silencio, esperando un nuevo propósito. Ese nuevo propósito llegó algunos años después. Tras el proceso de restauración y adecuación del lugar, se fue transformando en el Parque Cultural de Valparaíso, el que conocemos actualmente. Este fue inaugurado en octubre del año 2011 y hoy es un espacio dedicado al arte, la cultura, la memoria y abierto a todas las personas que quieran asistir. Bueno, y el 12 de marzo del 2019 el lugar fue declarado Monumento Histórico Nacional, reconociendo no solo su valor arquitectónico, sino también su peso simbólico con la historia de Chile. Este parque cultural de Valparaíso es mucho más que un espacio histórico. Aquí se respira arte en cada rincón de este lugar. Se hacen conciertos, obras de teatro, conversatorios, hay lecturas y llegan visitantes de la misma ciudad, como también turistas de todas partes del mundo a conocer este espacio. Este es un espacio abierto a la comunidad, de acceso gratuito, que ustedes pueden venir a conocer. Es un punto de encuentro donde conviven 2 monumentos nacionales, con casi 2 siglos de historia. Un verdadero tesoro porteño, amigos. Acá, muy bonito, se los recomiendo, tienen que venir a conocerlo. Es bonito y es impactante que aún queden estos vestigios. De hecho, esta pared es la original de la cárcel, de la fachada de la cárcel, que ya va a cumplir casi 2 siglos acá. Es impactante saber que aún quedan vestigios de algunas rayas en las paredes, lo rotas que están, lo delgadas que eran también, muy delgadas. La reja que tenemos acá, la baranda, también es la original de la cárcel de ese entonces. Entonces hay un valor histórico que, claro, se ha remodelado y se ha adaptado para salas, para otro tipo de actividades culturales. Entonces igual los invito a visitar este recinto. Tienen fotografías exhibiendo el lugar cuando ya era y operaba como cárcel todavía. Así que, amigos, quedan invitados a este lugar, es muy bonito, se lo recomiendo.
Para quienes ya vieron el video que hice en el cementerio número 3 de Playa Ancha, seguramente recuerdan quién es Émile Dumas. Es un inmigrante francés que arriba al puerto de Valparaíso en el año 1903. Dumas fue acusado de asesinar a varios comerciantes adinerados de esta ciudad. Tras ser detenido, en el año 1906 fue enviado a la cárcel pública de Valparaíso, a este recinto, donde fue condenado a muerte. Dumas vivió el terremoto del año 1906 al interior de la cárcel. También fue el más célebre y extrovertido de los presos. Él hasta el último momento se declaró inocente y el 26 de marzo del año 1907, que fue el día de su fusilamiento, todas las personas de la ciudad se estuvieron acercando a la cárcel porque querían escuchar este momento. Dumas se negó a que le vendaran los ojos, pidió un cigarrillo y le ordenó al pelotón: apunten bien al corazón. Y ahí estas personas disparan y muere Émile Dumas al interior de la cárcel de Valparaíso. En una de estas paredes del polvorín de Valparaíso fue donde ejecutaron a Émile Dumas. Uno de sus últimos deseos fue un cigarrillo. También pidió que no le vendaran los ojos. Sentado en una parte de esta pared, fue ejecutado. Miren amigos, este es el sector donde no se puede ingresar porque hay riesgo de derrumbe, pero aún así se los quiero mostrar a ustedes, amigos, el estado en el que está. Esa es la estructura que les comentaba en el video que colocaron para evitar que se cayera todo el techo. Me comentaba el encargado que al colocar esta estructura de fierro, el techo cedió, bajó y se apoyó sobre esta estructura, lo cual claramente lo hicieron a tiempo para evitar que se cayera y se destruyera parte del patrimonio que es la construcción más antigua que tiene Valparaíso. Hecho de ladrillo traído desde La Calera, me comentaban. Esto va a cumplir casi 200 años. Miren lo gruesa de la estructura de fierro que sostiene. De hecho, miren, si se dan cuenta, ahí donde se dio y se apoyó el techo se logró hundir un poquito. Entonces, claramente esto en cualquier momento o con algún temblor o terremoto puede que se caiga y perdamos parte de nuestro patrimonio. Por eso tiene esas vallas que ustedes ven allá adelante, ahí están esas vallas para que el público no pueda ingresar en caso de derrumbe, para que no vayan a quedar aplastados. Hola Mónica, gracias por la invitación. Todavía. Uno podía entrar a las celdas y uno veía las firmas, algunas fotos pegadas todavía. Todas rayadas, me imagino. Claro, lamentos también, distintas cosas que igual eran fuertes de ver. La verdad que incluso, aunque no dijera nada a las celdas, ya el solo hecho de estar en cada celda era una sensación bien fuerte. Soy un profesor que no cree que la enseñanza esté encerrada en el aula. Publiqué un libro que está muy relacionado con eso, que se llama Bitácora Roja, editado por Grupo Ignio. Si algún joven que esté viendo este canal quisiera aprender contigo, tú das algún tipo de clase, alguna charla o acá en el mismo centro cultural. Los que quieran están invitados. Yo, trabajo una vez a la semana, los días viernes, alrededor de las 1:30, de 1:30 a 4:30. Están todos invitados los que quieran conocer el trabajo, los que quieran también sumarse. Quizás no se trata de una competencia, con ella también tenemos algunos encuentros en su canal, en el tema de la cultura, ¿no? Principalmente todos los que quieran visitarme y todos los que quieran visitar el canal sin ningún compromiso, con que ya vean el canal y lo puedan disfrutar o ver, para mí ya es un agradecimiento. Y los que quieran venir a inscribirse, él va a estar acá los días viernes, entonces queridos amigos, para que vengan, participen y aprovechen este recurso y este tiempo que tenemos, porque en pocos lados se da esta oportunidad para que participen con Paolo. Como para hacer la síntesis también, todos los que quieran venir, en el sentido en que se relacione la cultura con la filosofía,
con distintas áreas del saber, áreas humanísticas como el trabajo social, también la psicología. Realizo un trabajo investigativo en todo eso. Entonces, todos los que quieran venir y desarrollar eso, bienvenidos sean. Y Maravilloso, muchas entonces. gracias a Mónica y al canal Turner Rec. Turner Rec. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Ya. Chao, chao. Chao. Por este lugar, amigos, probablemente ingresaban los furgones de gendarmería con los presos. Cuando hacían traslado, me imagino, por este lugar ingresaban todos los vehículos de ellos, ya que el costado era el ingreso de las personas, de los familiares que venían a visitar a estos detenidos en este lugar. Les voy a mostrar, amigos, la antigua puerta principal que tenía la cárcel. Me comentaba el encargado del lugar que esta puerta actualmente está cerrada y ellos quieren que esta puerta se pueda volver a habilitar, ya que también es parte de la historia de acá, de la cárcel. Bueno, de la ex cárcel en realidad. ¿Ven? Ahí es donde hacían fila los familiares de los presos, tanto por los delitos comunes como los presos políticos, donde hacían la fila para poder ingresar, para visitar a sus familiares. ¿Ven? Tiene esa placa metálica a la puerta, está sellada. Me imagino que aquí ellos entran y, como toda cárcel, tienen que haber pasado por gendarmería y revisarlos, revisar encomiendas. Entonces, hoy en día lo que se quiere rescatar es este ingreso del lugar, volver a habilitar esta puerta y por aquí puedan ingresar al Parque Cultural. Por lo que se logra observar en este sector hay solo oficinas. Ahí está la puerta clausurada. Como ustedes ven, la cárcel está reacondicionada. Ahora, como es el centro cultural, la primera planta tiene como oficinas tanto para los funcionarios como las que se prestan a la comunidad para diversas actividades o talleres. Como les comentaba, es un espacio abierto a la comunidad, no tiene ningún tipo de costo ingresar. Muy bonito para venir con la familia o venir con tu mascota. Puedes traer a tu perrito, ya que hay muchas áreas verdes en este lugar. También tienen una huerta afuera. Y les quería mostrar, amigos, un barco, ya que el encargado nos comentaba que en la época de la dictadura la cárcel también era flotante. Entonces este barco también alojó víctimas de la dictadura. Miren, ahí está la plaquita, para que la vean. Un recuerdo de donde también estuvieron los presos políticos en la etapa de la dictadura, pero detenidos en alta mar. Todas las oficinas son con paneles de vidrio. No hay nada de muros acá abajo. Bueno, solo en el baño. Solo la pared del baño no es de vidrio, que es lo que está ahí. Eso es el baño.
También cuenta con un subterráneo, donde nos contaba esta persona que en ese entonces en la cárcel se utilizó para torturar a la gente que estaba privada de libertad en este sector. Y miren, se los voy a mostrar, espero se logre ver en cámara y no esté tan oscuro. En este sótano actualmente se realiza como talleres de danza. De hecho es conocido como, ahí está, sala de danza. No vamos a poder ingresar, amigos, porque están con personas adentro, está ocupado. Están practicando danza. Torturaron mucha gente en este espacio. Entonces, imaginen la carga energética que debe haber en este sitio. De hecho, es un lugar muy frío, está demasiado fresco, siendo que afuera hace mucho calor. Gracias por acompañarme en este recorrido, por uno de los lugares más emblemáticos de Valparaíso. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal, para seguir descubriendo juntos la historia viva de nuestra ciudad. Cuéntame en los comentarios si conocías esta historia y si has visitado el Parque Cultural. Te leo. Así que amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Nos veremos en la próxima aventura. ¡Adiós!